Capítulo 6, en el cual Illo celebra su cumpleaños y tiene 2 regalos. Illo, el viejo burro gris, estaba junto al arroyo y se miraba en el agua. Patético, dijo. Eso es lo que es, patético. Se volvió, dio unos pasos arroyo abajo, luego cruzó a la otra orilla y dio unos pasos arroyo arriba. Después volvió a mirarse en el agua. Ya lo sabía yo, dijo. Este lado es igual de malo, pero a nadie le importa. A nadie le importa un pito. Patético. Eso es lo que es. Se oyó un ruido en la maleza detrás de él y apareció Pooh. Buenos días, Illo, dijo Pooh. Buenos días, oso Pooh. Si es que son buenos. Lo cual no está nada claro. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nada, oso Pooh, nada. No todos podemos y algunos de nosotros sencillamente nunca lo conseguimos. Eso es lo que hay. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Tiene que pasar algo? Pareces triste, Illo. ¿Triste? ¿Por qué iba a estar triste? Es mi cumpleaños. El día más feliz del año. ¿Tu cumpleaños? Dijo Pooh con sorpresa. Claro, ¿no lo ves? Mira todos los regalos que he tenido. Y movió la pata de un lado a otro. Mira la tarta, con velas y todo. Pooh miró primero a la derecha y luego a la izquierda. ¿Regalos? Dijo Pooh. ¿Tarta? Dijo Pooh. ¿Dónde? ¿No los ves? No, dijo Pooh. Yo tampoco. Pooh se rascó la cabeza un poco aturdido. ¿Pero es tu cumpleaños de verdad? Preguntó. Sí. Ah, bueno, pues muchas felicidades, Illo. Y muchas felicidades para ti, oso Pooh. Pero no es mi cumpleaños. No, es el mío, pero has dicho muchas felicidades. ¿Por qué no? No querrás ser siempre desgraciado el día de mi cumpleaños. Ya, dijo Pooh. No, claro que no. Es suficiente, dijo Illo casi llorando. Que sea desgraciado yo sin regalos, sin tartas, sin velas y sin nadie que me haga caso. No es necesario que todos los demás seáis desgraciados también conmigo. Esto ya era demasiado para el osito Winnie the Pooh. Espera aquí, le dijo a Illo y salió corriendo para casa, tan deprisa como pudo. Comprendía que tenía que conseguir inmediatamente cualquier clase de regalo para el pobre Illo. Más tarde pensaría en el regalo de verdad. A la puerta de su casa encontró a Porquet, que daba saltos intentando alcanzar la aldaba. ¡Hola, Porquet! ¡Hola, Puff!, dijo Porquet. ¿Qué estás haciendo? Intentaba alcanzar la aldaba, dijo Porquet. Acabo de llegar. Déjame que te ayude, dijo Puff amablemente. Se puso de puntillas y dio un aldabonazo. Vengo a ver a Illo, empezó. Y el pobre está hecho polvo, porque es su cumpleaños y nadie se ha dado cuenta y está muy deprimido. Ya sabes cómo es él. Y bueno, pues me lo encontré y vaya cuánto tardan en abrir en esta casa. Y dio otro aldabonazo. Pero Puff, dijo Porquet, es tu propia casa. Oh, dijo Puff, es verdad. Bueno, pues entramos. Y entraron. Y lo primero que hizo Puff fue ir a la cena a ver si le quedaría algún tarro pequeño de miel. Y le quedaba uno. Así que lo bajó. Le voy a dar esto a yo, explicó. Es un regalo. ¿Tú qué le vas a regalar? ¿Por qué no le regalamos eso entre los dos?, dijo Porquet. No, dijo Puff. Ese no es un buen plan. De acuerdo, le daré un globo. Me queda uno de mi fiesta. Si te parece, iré a buscarlo ahora. Esa sí es una buena idea.
Es justo lo que yo necesita para alegrarse un poco. Nadie puede estar tan triste con un globo. Así que Porquet salió corriendo y Pooh se fue en dirección contraria con su tarro de miel. Hacía calor y tenía que andar bastante. Llevaba hecha la mitad del camino cuando empezó a sentirse raro. Sentía como un cosquilleo que le empezaba en la punta de la nariz y le llegaba hasta la planta de los pies, como si alguien desde dentro le estuviera diciendo: «Bueno, Puff, es hora de comer algo». «Vaya, vaya», dijo Puff. No sabía que fuera tan tarde. Con que se sentó y quitó la tapa al tarro de miel. «Menos mal que se me ocurrió traerme esto», pensó. «Muchos osos hubieran salido en un día de calor como hoy, sin pensar en llevarse algo de comer». Y metió el hocico en el tarro. «Ahora veamos», pensó después de dar el último lametón. «¿A dónde iba yo? Ah, sí, a ver ahí yo». Y se puso de pie, y de repente se acordó que se había comido el regalo de cumpleaños de yo. «¡Porras!», dijo Pooh. «¿Y ahora qué hago? Tengo que llevarle algo». Pensó un rato, pero no se le ocurría nada. Luego pensó: «Es un tarro muy bonito, incluso sin miel dentro. Así que si los lavo bien y encuentro a alguien que escriba feliz cumpleaños alrededor, y yo podría usarlo para guardar cosas, lo cual es muy útil». «Buenos días, Búho». «Buenos días, Pooh». «Muchas felicidades por el cumpleaños de yo», dijo Pooh. «¿Es hoy? ¿Qué le vas a regalar?» «¿Qué le vas a regalar tú?» «Yo le voy a regalar este tarro, útil para guardar cosas, y quería pedirte...» «¿Es este?», dijo Búho quitándoselo a Pooh de las manos. «Sí, quería pedirte...» «Alguien ha estado usándolo para guardar la miel», dijo Búho. «Sirve para guardar de todo», dijo Puff enérgicamente. «Es muy útil, así que quería pedirte... Tendrías que escribir feliz cumpleaños alrededor». «Eso es justamente lo que quería pedirte», dijo Puff, «porque mi letra es insegura. Escribo bien, pero inseguro y las letras se van para los lados. ¿Te importaría escribir feliz cumpleaños por mí?» «Es un buen tarro», dijo Búho, mirándolo con detenimiento. «¿No podríamos regalárselo entre los dos?» «No», dijo Puff, «ese no es un buen plan. Ahora voy a lavarlo bien y luego tú escribes alrededor». Así que lavó el tarro y lo secó con cuidado mientras Búho chupaba la punta de su lápiz, tratando de recordar cómo se escribe cumpleaños. «¿Sabes leer, Puff?», preguntó Búho con cautela. «Hay un cartel en la puerta de mi casa que escribió Christopher Robin. ¿Puedes leerlo?» «Christopher Robin me ha dicho lo que pone, y así sí que puedo leerlo». «Bueno, pues te diré lo que pone aquí, así lo podrás leer también». Entonces Búho se puso a escribir y esto es lo que escribió: «Feliz cumpleaños, plea me place». Puff miraba el letrero con admiración. «Estoy poniendo feliz cumpleaños», dijo Búho con suficiencia. «Queda bonito y largo», dijo Puff muy impresionado. «Bueno, es que en realidad estoy poniendo muy feliz cumpleaños con cariño de Puff. Naturalmente lleva mucho más tiempo poner todo esto». «Ya veo». Mientras tanto, Porquet había ido a su casa a buscar el globo para ello. Lo llevaba fuertemente sujeto para que no se volara y corría a todo meter porque llevaba fuertemente sujeto para que no se volara el globo. Quería llegar a donde estaba yo antes que Puff. Pensó que le gustaría ser el primero en llegar con un regalo, como si se le hubiera ocurrido a él sin necesidad de que nadie le diera la idea. Así que mientras corría, pensando en lo contento que se iba a poner yo, no miraba por dónde pisaba. Y de repente metió el pie en un agujero y se cayó. Porquet se quedó quieto pensando qué habría pasado. Al principio le pareció que todo el universo había explotado. Luego pensó que tal vez solo había sido todo el bosque.
Luego pensó que tal vez solo era el mismo quien había explotado y que nunca más vería a Christopher Robin, ni a Pup, ni a yo, y luego pensó, bueno, pues incluso si estoy en la luna, no tengo por qué estar de narices todo el tiempo. De modo que se puso de pie y miró cautelosamente a su alrededor. Seguía estando en el bosque. Vaya, tiene gracia, pensó. Me pregunto qué ha sido ese ruido. ¿No ha podido ser solo mi caída? ¿Y dónde está el globo? Y es que ese pingajo de goma era el globo. ¡Ay, madre! Vaya, vaya, vaya. Pues ya no tiene remedio y no tengo más globos. A lo mejor a yo no le gustan mucho los globos. Continuó caminando muy triste hasta que llegó a la orilla del arroyo, donde estaba Illo y le llamó. «Buenos días, Illo», dijo Porquet. «Buenos días, Porquet», dijo Illo. «Si es que son buenos», lo cual no está nada claro. Tampoco es que importe. «¡Muchas felicidades!», dijo Porquet, que ya había llegado junto a él. Illo dejó de contemplarse en el agua y se volvió para mirar a Porquet. «Di eso otra vez». Espera un momento. Balanceándose sobre 3 patas, empezó a levantar la cuarta con mucho cuidado hasta la oreja. «Ayer lo conseguí», explicó, cayéndose por la 3ª vez. «Es fácil. Lo hago para oír mejor. Ya está. Ahora ya no me caigo. Ya puedes repetir lo que estabas diciendo». Y empujaba la oreja hacia adelante con la pezuña. «Muchas felicidades. Y yo». ¿Te refieres a mí? Claro, y yo. ¿Mi cumpleaños? Sí. ¿Quieres decir que voy a tener cumpleaños? Sí, y yo. Y te he traído un regalo. Y yo. Separó su pezuña derecha de su oreja derecha. Se volvió en redondo y con gran dificultad levantó la pezuña izquierda. Eso me lo vas a tener que repetir en la otra oreja, a ver. Un regalo, dijo Porquet, alzando la voz. ¿Para mí? Sí, por mi cumpleaños. Claro, y yo. Voy a tener cumpleaños. Sí, y yo. Y te he traído un globo. ¿Globo? ¿Has dicho globo? ¿Una de esas cosas de colorines que se soplan? ¿Alegría? Alegría, cantar, bailar. ¡Viva la Pepa y Yujuruju! Sí, pero me temo, lo siento mucho y yo, pero cuando iba corriendo para traértelo me caí. Vaya, vaya, qué mala suerte. Y vas demasiado rápido, supongo. ¿Te has hecho daño? No, pero yo... Oh, y yo lo siento mucho, pero se me explotó el globo. Se hizo un largo silencio. ¿Mi globo? Porquet asintió. ¿El globo de mi cumpleaños? Sí, yo, dijo Porquet, sorbiendo por la nariz. Aquí está, poco desinflado, pero mis mejores deseos de un feliz cumpleaños. Y entregó a Illo el pingajo de plástico colgando de goma. ¿Es esto? ¿Mi regalo? Porquet asintió de nuevo. ¿El globo? Sí. Gracias, Porquet, dijo Illo. Perdona la pregunta, continuó. Pero... ¿Qué color? Rojo. Solo lo quería saber. Oh, es mi color favorito. ¿Cómo era de grande? Pues casi como yo, dijo Porquet. Solo quería saber, casi tan grande como Porquet, se dijo. Mi tamaño favorito,
Vaya, vaya. ¿Por qué se sentía desgraciadísimo y no sabía qué decir? Estaba abriendo la boca para empezar alguna conversación y decidiendo al mismo tiempo que era inútil. Cuando oyó una vez una voz al otro lado del arroyo y allí estaba Winnie the Pooh. ¡Muchas felicidades!, gritó Puff, olvidando que él ya se lo había dicho antes. Gracias, Puff, gracias. Te he traído un regalo, dijo Puff lleno de entusiasmo. Ya lo tengo. Puff había cruzado el arroyo para acercarse a Illo, y Porquet estaba sentado un poco más lejos, con la cabeza entre las patas. Es un tarro muy útil, dijo Puff. Aquí lo tienes. Y lo que está escrito alrededor es muy feliz cumpleaños con cariño de Puff. Esto es lo que pone y sirve para guardar cosas. Cuando yo vio el tarro se puso excitadísimo. Fíjate, creo que mi globo cabe justo en este tarro, dijo. Oh, no, y yo, dijo Puff. Los globos son demasiado grandes para guardar en tarros. Lo que haces con un globo es primero sujetarlo. El mío no, dijo yo. Mira, Porquet se volvió tristemente para mirar y yo tomó el globo con los dientes y lo colocó dentro del tarro. Luego lo volvió a tomar y lo sacó al suelo y finalmente volvió a recogerlo y de nuevo lo depositó en el tarro. Sí que cabe, dijo Puff. Cabe estupendamente. Ya lo creo, dijo Porquet. Se puede meter y sacar, ¿verdad que sí?, dijo Illo. Entra y sale con toda facilidad. ¡Cuánto me alegro!, dijo Puff muy contento de haber pensado en regalarle un tarro útil para guardar cosas. Y yo me alegro, dijo Porquet encantado, de haberte regalado algo para guardar en un tarro útil. Pero yo no le escuchaba. Estaba sacando y metiendo el globo, más feliz que una perdiz.